¿Cómo está? Vengo a un set de programas después de más de 4 años. Sí, efectivamente. Hemos tenido contacto telefónico, pero sabemos de su actividad en el extranjero, pero efectivamente acá después de tiempo. Así es, y bueno, y muy conmovido con las cosas que están pasando en el país, con esta realmente crisis que no solamente es judicial, sino una crisis política que coloca la corrupción nuevamente como el principal problema a afrontar. ¿Cómo analiza las medidas que se están tomando con respecto a los consejeros y a los magistrados? Acabamos de tener impedimentos de salida del país por un par de consejeros y hemos visto medidas tomadas contra Walter Ríos. ¿Se están tomando las medidas necesarias? Bueno, estas son medidas imprescindibles que había que tomar y que creo que la velocidad de los acontecimientos nos tienen que indicar que hay que hacer las cosas mucho más rápido. Creo que lo que el presidente Vizcarra planteó de un cese inmediato de estas personas no se está dando y creo que ahí el Congreso está actuando de manera lenta para dar un mensaje claro a la ciudadanía de cómo las instituciones pueden enfrentar un problema de esta magnitud. Esto no es un tema menor. Aquí estamos hablando de personas que han penetrado el Estado, que han penetrado el sistema de justicia, personas vinculadas al crimen organizado. Eran las personas que protegían a criminales, que daban sentencias venales para favorecer a criminales, poniendo en riesgo a toda la ciudadanía. Y la respuesta que está pidiendo el país es que estas personas sean separadas de inmediato, lo más pronto posible, y creo que el Congreso en esto está actuando de manera muy lenta, porque necesitamos respuestas rápidas. Doctor Jiménez, ¿cómo se tiene que reformar el Consejo de la Magistratura? Hay algunas propuestas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, la de Carlos Brus, que sea una entidad internacional la que asuma las facultades del Consejo, la elección de los jueces y fiscales, las sanciones respectivas. ¿Cree usted que sería una buena alternativa o es que el mismo Consejo tiene que reformarse desde adentro para continuar con su actividad? Yo creo que lo que está claro es que este Consejo no va más, que este Consejo tiene que dar un paso al costado sin perjuicio de las investigaciones y sanciones que hay que dar a estas personas. Y yo me voy a retrotraer al año 2004, cuando se hizo el plan de Seriajus. Si se hubiera hecho la reforma constitucional que planteó la Seriajus, que era básicamente la siguiente, respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, los representantes de las facultades de Derecho o de las universidades privadas y los representantes de las universidades públicas son aquellos que representan a las universidades más antiguas del Perú, las que tengan más de 30 años. Lo que ha pasado es que las universidades de garage, estas universidades que han venido pululando, ¿no es cierto?, a lo largo de los últimos años, y que finalmente con la reforma que se hizo durante el gobierno anterior de la SUNEDU, de la reforma universitaria, cuyo principal opositor está en este momento presidiendo el Consejo, el señor Velázquez. No recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Exactamente. El que dirige ahorita el Consejo. El que dirige el Consejo fue el principal opositor, venía de las universidades. Entonces, si se hubiera hecho esa reforma, esto no hubiera pasado. Por ejemplo, el señor Nogueira, ¿quién es el señor Nogueira? Es representante de las universidades privadas. El señor es profesor, entiendo, de una universidad que se llama Sergio Bernales y de la Universidad Tecnológica del Perú. Nadie conoce las credenciales académicas, las credenciales, digamos, de docente o jurídicas de esta persona, y estos son los resultados. Lobistas, personas que vienen a generar redes de corrupción dentro del sistema de justicia. Hay muchas medidas que tomar, pero hay quienes opinan que esta reforma no se debería estar discutiendo en este momento, que en este momento se debería estar tomando acciones y que, por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra no solamente debería pedir que el Congreso aplique el artículo 153, sino que exija la renuncia de los consejeros, que no lo ha hecho, no con esas palabras. Expresamente. ¿Cree que falta firmeza en ese aspecto? Bueno, el embajador Wagner ha planteado también la inmediato cese, pero siempre y cuando dándole las facultades a los propios investigados o las propias personas requeridas, en este caso, para que lo hagan, para que renuncien. Y el tema es crítico. Hemos estado leyendo en los medios en los últimos días que la accesitaria del señor Aguila es una señora abogada que ha sido abogada de Aerocontinente, del señor Ceballos, ha sido asesora del señor Villestein en la Corte Suprema.
fue candidata al Colegio de Abogados con el señor Villestein, perdieron las elecciones. Es hija, es nuera, casada con uno de los hijos del abogado Tambini del Valle, un connotado líder aprista. Moisés Tambini. Exactamente, y además entonces es concuñada del famoso Beto Acuri, el señor que simbolizó la corrupción durante el régimen de Fujimori al recibir los 17.000 o 18.000 dólares de Montesinos para pasarse de la oposición al oficialismo. Esa es la gente que está en este momento, y yo creo que acá todos nos hemos dejado pasar. Todos no hemos cumplido nuestro papel, y ahí hay que hacer mea culpa, la sociedad civil, los medios, todo el mundo, porque hemos tenido que tener un rol vigilante de estas instituciones. Miren, yo les digo una cosa, yo vengo de Centroamérica. El debate que se dio en Centroamérica, tanto en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, para la elección del fiscal general en estos países, ha sido muy importante. Aquí elegimos un fiscal de la nación, no nosotros, lo eligen los fiscales supremos, y ese debate no forma parte de la opinión pública. La opinión pública está totalmente ausente de cuáles son los planes. En el caso de la Corte Suprema, por lo menos hay un debate que va hacia la opinión pública, pero en este caso, digamos, y hemos visto los cabildeos que hay al interior del Consejo de la Magistratura para elegir a su presidente, hasta un congresista, este señor Becerril, que no tiene nada que hacer ahí, se mete para patrocinar una candidatura. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la idea que tienen algunos partidos políticos de penetrar instituciones? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Quizás, favorecerse con alguna decisión judicial. Bueno, pues yo quería preguntarle, usted en su condición de exministro de Justicia, ¿cuáles son los pilares o las bases que debe tener la reforma judicial? Yo creo que hay, siguiendo lo que planteó Alejandra, dos elementos, ¿no? Primero es la reforma, y la reforma son estos temas inmediatos que hay que actuar, decisiones que hay que tomar rápidamente. Porque, digamos, el sistema de justicia ha venido atravesando un proceso, de modernización, entre comillas, en los últimos años, y ha habido mucha plata invertida en esto. Durante la gestión del gobierno anterior, por ejemplo, nos tocó iniciar un proyecto importante con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 36 millones de dólares. El proyecto que se llamó Accede, que ha tenido una labor, digamos, de buscar mejorar la infraestructura del sistema de justicia, en fin. La gente eso no lo ve, porque finalmente la visibilidad de la corrupción invalida cualquier proceso de reforma. Entonces, y quiero advertirles otra cosa. En este momento se está negociando con el Banco Mundial y con el BID programas de modernización por 387 millones de dólares. Yo quiero preguntarle a la gente si realmente quieren invertir sus impuestos, porque son créditos que el Perú va a tener que pagar, en un sistema judicial disfuncional como el que tenemos en este momento. Primero tenemos que reformar, primero tenemos que cambiar este sistema, este modelo. La Seriajus hablaba de refundar el sistema de justicia en el 2004. ¿No? Usted hablaba del rol vigilante que debe tener la sociedad. Y a mí en ese aspecto sí me parece que se responsabiliza a la ciudadanía por no ser vigilante, pero la pregunta es que tenemos que tener ojos por todos lados, porque hemos visto a jueces, hemos visto el Consejo Nacional de la Magistratura que designa fiscales, así que sabe Dios qué pasará en la Fiscalía, hemos visto descoordinaciones dentro de la Fiscalía. Y cuando hacemos estas denuncias, lamentablemente no siempre tenemos pues acceso a escuchas oficiales que puedan demostrar lo que sospechamos todos, porque digamos que esto no es algo que no se haya denunciado antes. Se ha desnudado lo que todo el mundo sospechaba que ocurría. Entonces, ¿qué ojo vigilante vamos a tener si no tenemos los mecanismos para demostrar lo que vemos a todas luces? Pero mira, por ejemplo, el año pasado, en la Navidad, todos estábamos viendo el tema de Kuczynski, del presidente, la vacancia, luego vino el indulto. El 20 de diciembre, este Consejo eligió a 4 magistrados de la Corte Suprema, 4. Nos enteramos, salió por ahí una notita, estamos hablando casi del 25% del número total de magistrados titulares de la Corte Suprema. Uno de los magistrados electos el 20 de diciembre del año pasado es el magistrado Martín Hurtado. ¿Quién es Martín Hurtado? El que resolvió el caso de la mega comisión del señor Alan García, el que dispuso el archivamiento de la investigación, el que dijo al Congreso, no puede usted investigar más. Ese señor es ahora magistrado de la Corte Suprema por este Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos erradicar la corrupción del sistema judicial? Porque valgan verdades, y no creo que esté yo descubriendo la pólvora en este momento,
da la impresión de que esto es una especie de metástasis, ¿no? Sí. Que es un cáncer generalizado. Todo el mundo habla, ¿no? Y ustedes saben mucho de eso en el sistema judicial. Va una persona, quiere acelerar un proceso, hay que pagar. Hemos tenido testimonios aquí en RPP a montones. Seguro, sí. Entonces, parece que esto fuera una utopía, ¿no? O sea, ¿cómo acabamos con la corrupción en el Poder Judicial? Hay que tomar soluciones, yo creo, radicales. Seriajuz, por ejemplo, planteaba la necesidad de una defensoría del litigante. Es decir, de un cuerpo de funcionarios que estén permanentemente velando por la adecuada impartición de justicia en términos, digamos, sustantivos, de que los casos se resuelvan bien, y también en términos de celeridad procesal. Uno de los grandes temas que tenemos en el Perú que ocasiona la corrupción es que los procesos demoran demasiado. Walter Gutiérrez, el actual defensor del pueblo, hizo un estudio hace 3, 4 años sobre la morosidad en los casos, y el promedio de un juicio en el Perú es de 4 años. Un juicio de alimentos. La gente que tiene juicios en este momento y que nos está escuchando sabe lo que estoy diciendo, porque estos procesos demoran demasiado. Si quiere invertir, eso está en las informaciones, $200 millones para el expediente electrónico. Ya se está avanzando, digamos, hay 60, 70 juzgados en este momento con el expediente electrónico. $200 millones se quiere invertir tanta plata en una solución que no va a dar confianza a la ciudadanía por la corrupción que existe en este momento. Creo que tenemos que ponernos, y creo que la Comisión tiene un papel importante en reflexionar y plantear si verdaderamente estos programas son los que van a traer la solución al problema de corrupción, porque el problema de la justicia es un problema de corrupción. Y soluciones radicales, aunque los abogados, yo soy abogado, los abogados me odien, hay que cortar el tráfico de influencias que existe cuando los abogados van a hablar con los jueces o con los fiscales. Los jueces y los abogados tenemos que hablar en nuestros escritos, en nuestros alegatos, pero no en estas reuniones que se hacen dentro del Poder Judicial o dentro de la Fiscalía y fuera de la Fiscalía. Esto... Se debería prohibir que los abogados conversen con los jueces, conversen con los fiscales. Conversen con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un problema que nosotros no entendemos todavía como abogados y como sociedad. El tráfico de influencias. El tráfico de influencias es un delito. Ir a hablar con un juez para pedirle algo que no es debido es un delito. Entonces, hay que ver qué soluciones realmente en el terreno de la corrupción se pueden dar. Doctor Jiménez, quería tocarle otro tema, si me permite. ¿Cuál es su evaluación con respecto a la forma como el Ministerio Público está, también Poder Judicial, básicamente el Ministerio Público está desarrollando la investigación de este caso que no solamente ha golpeado al Perú, sino a varios países, el caso Odebrecht? Se habla de mucha lentitud en el trabajo del Ministerio Público, falta de coordinación, muchos fiscales quizá para determinados puntos en la investigación del caso. ¿Usted qué opina? Aquí, digamos, yo he escuchado muchas críticas, sobre todo de cierto sector político, fujimoristas, ¿cierto?, que han estado atacando permanentemente al fiscal Pablo Sánchez, al fiscal de la Nación. Perú, y lo voy a decir en términos, digamos, de panorama, después de Brasil, es el que más ha avanzado en las investigaciones del caso Odebrecht. No olviden que en Brasil esta investigación comienza en el 2013. Mejor dicho, en el 2013 se publica el caso Lavallato. Aquí hemos comenzado, digamos, en el 2016 las investigaciones del caso Odebrecht. Tenemos, digamos, creo, avances importantes. Probablemente se puede haber avanzado más, sin duda, pero hay que tener en cuenta que tenemos un sistema, digamos, muy precario todavía de investigaciones. Le voy a contar ya en experiencias comparadas. Las fiscalías modernas funcionan hoy día no solamente con fiscales y adjuntos, que es el típico despacho fiscal que tenemos en el Perú. Ustedes conocen, el fiscal tiene sus adjuntos, que son todos abogados, y encargan a la policía que investigue. Las investigaciones modernas de lavado de activos, de crimen organizado, de corrupción, no solamente tienen operadores, digamos, investigadores en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito financiero. Los delitos el día de hoy se investigan desde la perspectiva financiera, y ahí es donde caen precisamente los corruptos, los criminales y todo el mundo hoy día. La investigación financiera, desafortunadamente todavía no tenemos en el esquema de organización del Ministerio Público peruano un modelo de investigación o de organización que involucre a analistas financieros, analistas criminales dentro del esquema de investigación. Recién estamos comenzando con un nuevo tipo de organización porque la realidad los rebasó. La realidad los rebasó.
el tipo de delitos que se están cometiendo hoy día en el Perú, bueno, hoy día y de hace años atrás. Digamos que ya tiene varios años ese tipo de delitos, las denuncias de Odebrecht no son nuevas, ya tenemos varias experiencias con ese tipo de delitos. ¿Por qué no se está implementando desde antes? Eso no tiene lo que ver. Mire, yo le voy a contar una historia que ocurrió cuando yo era primer ministro. Reunimos a la comisión que ve el tema de lavado de activos. Hay una comisión que preside el primer ministro de Perú. Yo hace años que no escucho más de esa comisión, pero hay una comisión que ve los temas de lavado. En esa comisión está el fiscal de la Nación, está el director de la UIF, en fin. En una reunión participó quien en ese momento era el director de la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía. Y le planteamos la investigación de determinados casos. Queríamos saber en qué estaban esos casos. Por supuesto, no estábamos interfiriendo, simplemente queríamos información. Y me hicieron un comentario que me llamó muchísimo la atención. Un buen caso, una buena investigación de lavado de activos en el Perú demora entre 3 y 5 años. Y yo le dije a este funcionario, entonces mejor le entreguemos la llave del Estado a los criminales, porque no hay forma de que el Estado pueda atacar el problema si vamos a demorarnos 3 a 5 años en una investigación. ¿Por qué? Porque en ese momento no teníamos fiscalías de lavado de activos. La Fiscalía de Crimen Organizado era la que veía todo y estaba desbordada, no tenía las capacidades. Fue en ese momento que se planteó dentro de la Comisión de Lavado de Activos, la Contralap, que se cree la Fiscalía de Lavado de Activos. El fiscal de la Nación nos pidió recursos, se le entregaron los recursos y esa Fiscalía es un producto de estas reuniones de coordinación con el sistema de justicia. Estas son las cosas que tenemos que hacer, ver los problemas y enfrentarlos. Doctor Jiménez, por mi parte, para terminar, no puedo dejar de preguntarle esto. Usted ha sido ministro de Ollanta Humala y él y su esposa están en una situación complicada a nivel judicial. Ellos han alegado, han estado con prisión preventiva, ellos han alegado persecución política. ¿Usted cree que ha habido esto en el caso de la expareja presidencial? Mire, lo que hay es realmente un trato dispar respecto a los políticos que tenemos en el Perú. Y eso es evidente, no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente. Lo que sí le puedo decir es una cosa. La ley de lavado de activos vigente, que este señor Inostroza se la quiso tumbar en esa sentencia famosa. La casación. Esa ley se dio durante el gobierno anterior y se dio durante mi gestión como ministro de Justicia. Es una ley precursora, no solamente en el Perú, sino en América Latina, porque plantea la posibilidad de hacer una investigación por lavado de activos sin que tú acredites el delito fuente, el delito precedente. El delito de lavado, para que la gente entienda, es cómo las ganancias ilegales de organizaciones criminales se insertan al mercado, se meten al tema formal, al tema legal. Antiguamente, por eso que nunca procedía una acción de lavado de activos, el Poder Judicial exigía que en la investigación se acredite el delito fuente. O sea, si eras narcotraficante, primero tienes que probar que eras narco y después el lavado. Lo que hacía imposible una investigación de lavado de activos. Por eso que se cambió la ley, el decreto legislativo 1106. Y esto ha generado el boom que tenemos el día de hoy. Y quiero decirle entonces que aquí no hay cálculos políticos. Aquí Humala, con firmeza, en ese momento, dictó esa ley, porque fue un decreto legislativo, fue de delegación de facultades. En el caso concreto ahora, en el caso que involucra a ellos a nivel judicial, usted habla de un trato dispar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿eso para usted también es una especie de persecución o venganza política? Yo no quiero politizar el tema, porque el tema es suficientemente claro. Hay un trato dispar. Hay líderes políticos que han recibido, ¿no es cierto?, también fondos de financiamiento de campaña que no están investigados. ¿Quiénes? Bueno, usted lo sabe. Se lo pregunto a usted. No, Keiko Fujimori, el Partido Coprista, Alan García, en fin, están ahí. Están todos. Ajá. El problema que tenemos en el Perú es que todos han recibido fondos de financiamiento de Odebrecht. Todos. ¿No? Y fíjese la diferencia. Por ejemplo, en Colombia, el presidente Santos recibió $3 millones y ahí no pasó nada. Aquí sí han pasado cosas. Pero debería, digamos, pero no para todos, tratarse como una organización criminal. ¿Crees que es la crítica que hace la defensa de Ollanta Humala? No, yo no estoy de acuerdo que a los partidos políticos se les califique como organizaciones criminales. Eso... ¿sabe ¿No actúan como tal cuando...? No, los partidos tienen un reconocimiento constitucional, los partidos tienen una ley especial y los partidos no se fundan para cometer delitos. Pero entonces, ¿se está utilizando mal la ley para usted? No, lo que pasa es que el fiscal
que desarrolló esa teoría, entró a Internet y encontró en Google una teoría que hablaba de que en España se hablaba de que el Partido Popular era una organización criminal. Pregunte usted en España si es posible, es admisible que eso se pueda decir. Mala copia, como siempre. Muy bien, doctor. Le agradezco o le agradecemos mucho por su visita aquí a los estudios de RPP. Que no pasen pues otros 4 años para tenerlo por acá. No se pierda tanto tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Juan Jiménez Mayor. ¿Ah? Hacemos una pausa. Así es. Y ya regresamos con más información.